Y el grupo municipal de Vox, su portavoz ya está en nuestras instalaciones, enseguida hablaremos con él. Se ha referido a la situación que se vive en las cuevas de San Miguel. Habla de seguridad, de la falta de ella y de los problemas que puede haber de que se derrumba, sobre todo al hilo del último incendio que ha tenido lugar en este espacio. El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de la capital ha solicitado al equipo de gobierno una intervención urgente del Ayuntamiento de la capital para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los vecinos del Albaicín y del Sacromonte, después de que el pasado martes se produjera un incendio declarado en una casa cueva, donde además la policía, ha señalado Vox en una nota de prensa, encontró plantaciones de marihuana y enganches ilegales a la red eléctrica. Hace más de un año que ya nos interesamos por este tema y solicitamos los expedientes urbanísticos de cuevas ocupadas en toda la zona de Granada, como Albaicín, Sacromonte, el Barranco del Abogado y tantas otras zonas. Pero es que hace un año aproximadamente este equipo de gobierno le insistía al entonces equipo de PP y Ciudadanos que hiciera esa intervención. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está el equipo de gobierno? ¿Qué intenciones tiene? Hay un gran peligro para las zonas de Albaicín, Sacromonte, ante posibles incendios. Pues era la información que nos trasladaba el Grupo Municipal de Vox y, como decíamos al principio, en esta mesa, lo han podido ver ya, está su portavoz, Onofre Miralles. Onofre, muchas gracias por estar esta noche tan tarde aquí en Plaza del Carmen. Muy buenas, muchas gracias siempre por la invitación. Hablamos de las cuevas de San Miguel, un espacio que desde hace muchos años, yo creo que desde que trabajo en esto del periodismo de contar cosas, ya casi 20 años, no hemos dejado de hablar de las cuevas, del peligro de su derrumbe y de la ocupación de ellas, con el agravante de incendios que pueden ocurrir también. Ajá. Hay tantas cosas en Granada que llevamos tantos años hablando de ellas, en este caso, como seguidor de la información que has sido, lleva escuchando hablar del soterramiento de las vías del tren quizá más tiempo, ¿verdad? También, entre otras muchas cosas. De la falta de conexiones, falta de infraestructuras, falta de seguridad, falta de limpieza. ¿Por qué empezamos hoy? Podíamos no terminar. Haciendo esa lista, ¿verdad? Hablamos, si le parece, hablamos de seguridad, que una de las cuestiones que ha hablado y puede estar muy íntimamente relacionada también con ese tema de las cuevas. La semana pasada hablábamos con César Díaz, con el portavoz del Partido Popular, fue responsable de la seguridad ciudadana en la ciudad, hacía una crítica fuerte sobre la situación de la Policía Local de Granada. Ustedes también la están haciendo. El caso es que nosotros no hemos dejado de apuntar siempre en la misma dirección. Al contrario, otros defendían posicionamientos que ahora no cumplen o cumplían posicionamientos que ahora critican. En nuestro caso hemos apuntado siempre en la misma dirección y no es nuevo que hablemos de una estructura jerarquizada en la policía local que atiende más a criterios políticos que a las necesidades de seguridad de la ciudad de Granada. Últimamente hemos conocido el detalle de la recusación del jefe de la policía local en unos tribunales que ha sido efectiva, con el agravante de que al parecer se ha reunido el tribunal con un presidente que no estaba nombrado al efecto, con lo cual podemos estar entrando en vicios de nulidad. Se nos ha estado vendiendo por parte del equipo de gobierno que hay una reestructuración en marcha desde hace meses, lo habrá contado usted en más de una ocasión, porque lo han vendido en más de una ocasión, que se nos aligeraba de la carga de la hora extra. Absolutamente falso. Se firmó el proyecto de reestructuración del cuerpo del servicio del cuerpo de la policía local el día 9 de marzo y entrará en vigor esa reestructuración el 28 de marzo. Como se nos ha dicho que ha habido una reestructuración que no era anteproyecto hasta antes de ayer, son cosas absolutamente asombrosas. El hecho de que se nos esté contando algo incierto de manera permanente y que no haya rubor por parte de nadie.
Y al final, la idea de esta reestructuración es, entiendo, que haya mejor servicio, mayor seguridad para la ciudadanía, y ustedes mismos hace unos días alertaban de la situación de peligro en muchas zonas de la ciudad, incluso con carreras ilegales en zonas tan céntricas como puede ser Palencia. Incluso yo he vivido y lo sufren los vecinos de la calle Alamar, del giro del giro de la calle Alamar con Camino de Ronda, ¿no? Con Pedro Antonio de Alarcón, claro, hacia San Antón. Ahí hay auténticas, los domingos por la noche hay un auténtico circuito de motociclismo, y lo sufren los vecinos tanto con el ruido como con el riesgo del atropello. El tema de la reestructuración que tanto ha vendido el gobierno municipal, de los servicios del cuerpo de policía local, lo que no se puede hacer trampa al solitario. Si hay un número de efectivos que no cumplen unos estándares mínimos, los servicios se van a ver disminuidos, y cuando llegue el momento y sea real y efectivo ese planteamiento, esa reestructuración que han hecho, hasta el 28 de marzo no entra en vigor, por tanto hasta entonces no la analizaremos. Dejaremos en evidencia que la ciudad de Granada va a estar bastante desprotegida por la policía local, sin olvidar que el Gobierno de España, una cosa que hay que determinar, también nos tiene abandonados en cuanto a efectivos de la Policía Nacional, sin medios personales y sin medios materiales. Quiero recordar hoy, y quiero que, si puede ser, se le pregunte al señor alcalde, por qué el Partido Socialista ha votado en contra en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley auspiciada por mi compañera Macarena Olona, en la que se pedía la creación de la vuelta de una comisaría de la Policía Nacional al barrio del Albaicín, exigida por los vecinos, por la Asociación de Vecinos y por los vecinos, por la inseguridad. ¿Por qué el Partido Socialista, el Gobierno de España, ha votado, los parlamentarios y el Gobierno de España no tienen interés en que haya seguridad en el barrio del Albaicín? Es una pregunta muy bonita a formular a los responsables socialistas. Me parece que hoy viene el señor Calvo, se le puede preguntar. Pues realizaremos esas preguntas, señor Miralles. ¿Le parece que, hablaba de Jacobo Calvo, ayer se firmaba ese acuerdo, el portavoz con el portavoz de Unidas Podemos, el portavoz socialista con el portavoz de Unidas Podemos, ese acuerdo que ya permite, y además lo decía en una coletilla al final de ese documento, ¿no?, que permitía ya el diálogo de cara al presupuesto? ¿Qué le parece este acuerdo? El acuerdo de los socialistas con los comunistas, ¿se refiere usted? Sí, de Unidas Podemos con el PSOE. Bueno, es que se niegan a que se les diga comunistas, y si quiere le llamamos al señor Cambril el portavoz de la hermanita de los pobres, pero no sé cómo quiere que le llamemos, si representa el comunismo en Granada. El acuerdo social comunista era lo que se veía venir. Empezó el gobierno municipal de Cuenca, empezó hablando de unidad, de diálogo, y con el grupo Vox, con los 10.540 votantes que representamos, no se han reunido absolutamente para nada. No nos han tenido en cuenta para nada. ¿En ningún momento? Para hablarnos de la productividad, que ahora se encuentran ellos con el problema. Ahora hablaremos de esa la productividad. Finalmente, el Pacto por Granada es un pacto social comunista con 2 tránsfugas a los que han comprado. Poco más hay que hablar de eso, creo yo. La ciudad de Granada, el vecino de Granada no va a perdonar que se configurara una relación de fuerzas en mayo de 2019 para un gobierno en el que no estuviera representada la izquierda, y hoy comunistas, socialistas, más 2 tránsfugas comprados, sean los que lleven los designios de nuestra ciudad. No lo van a perdonar. Y no creo que debamos entrar mucho más en debate en eso. Respecto al presupuesto, que no quiero dejar de contestar. No puede cuadrar de hace 7 meses a hoy un descuadre de 30 millones de euros cuando no se han tomado medidas de reducción de gastos. Por tanto, no debemos hablar de algo que no nos han presentado ni en borrador, ni en anteborrador, ni en proyecto, ni en anteproyecto. De presupuesto no existe.
Ya la última sobre este tema. Tras la presentación del acuerdo, señalaban desde los dos grupos, entiendo desde el equipo de gobierno, que abrirían el diálogo para el resto de grupos de la oposición. Entiendo que PP y ustedes. ¿No tendría que haberse hecho al revés? Así lo entiendo yo, pero insisto, con nosotros no se van a sentar a hablar porque vamos a hablar de reducción de gastos, vamos a hablar de la eliminación de esos puestos del Partido Socialista que los está ocupando gente de confianza de Luis Salvador, que entraron como eventuales del Partido Ciudadanos, que ahora no existe en el Ayuntamiento de Granada. Con nosotros es casi imposible que se sienten a hablar porque no les interesa, no porque no sean sensatas nuestras propuestas. Los hechos nos dan la razón. Dijimos hace un año y pico que se estaba repartiendo mal la productividad y ha habido una sentencia que nos ha dado la razón por parte de un juzgado de los contenciosos administrativos. Lo anunciaba usted en rueda de prensa hace un par de semanas, ese tema de la productividad. Lo escucharon aquí en TG7 Noticias, como ciertamente iba advirtiéndolo, como al final la justicia le ha dado la razón ante su denuncia. ¿Y ahora qué se hace? Pues ahora la única... Claro, entiendo que los funcionarios deben devolver ese dinero. Eso es lo que ordena el juzgado. Es decir, eso no tiene interpretación. El juzgado ha ordenado expresamente que el ayuntamiento tramite el reintegro de unas cantidades que se repartieron de forma indebida. Sí, entiendo que habrá una especie de devengo de una nómina o habrá que articular alguna forma. No sé cómo lo articulará el equipo de gobierno, eso será algo que tiene que afrontar el equipo de gobierno. Lo que sí piden es un reglamento, que esto quede muy claro, ese reparto de productividades. Nosotros no estamos en contra del reparto de la productividad, pero siguiendo unos criterios objetivos y evaluables. Lo que no puede es darse el café para todos, que realizó el anterior gobierno municipal, en una etapa de pandemia en la que, en primer lugar, había muchísimos autónomos que habían dejado de obtener ingresos por su actividad profesional, puesto que le habían cerrado la persiana de forma inconstitucional, declarado por el Tribunal Constitucional a instancias de Vox, y dentro de los funcionarios había un decreto de mínimos y unos servicios esenciales que se estaban cumpliendo por parte de un determinado número de funcionarios. Vox advirtió, hay autónomos en Granada desangrándose y ha habido funcionarios que se han partido la cara. ¿Por qué café para todos entre los funcionarios del ayuntamiento? Ante esas preguntas no se nos dio una contestación razonable y nos fuimos a la justicia y la justicia nos ha dado la razón. Ante ese café para todo lo que usted denomina, no quiero equivocarme y por eso le pregunto. Es cierto que en la rueda de prensa usted comentó que incluso había llegado al personal eventual, esa productividad. Efectivamente, así fue. Ahí fue cuando yo advertí que se estaba haciendo ese reparto de productividad irregular porque me dieron una propuesta de valoración del desempeño de los eventuales que están a cargo del Grupo Municipal Vox y cuando yo vi que me daban una propuesta con un cálculo matemático que era prorrateado por el tiempo que se había estado prestando un servicio con la premisa de una cantidad fija, ahí advertí que se estaba llevando a cabo un café para todos, pero absolutamente para todos, incluso para nuestro personal eventual, alcaldía, grupos políticos, todos. Seguimos por ese camino, si no le parece mal. Usted también ha pedido que se fiscalicen las cuentas de los grupos municipales. De hecho, creo, si no me equivoco, tendré que ir a preguntar la próxima semana al resto de grupos políticos si lo han presentado. Creo que el único, o al menos que lo haya anunciado, que han presentado sus cuentas en la intervención municipal, que están fiscalizadas sus cuentas. Así es, están presentadas ante el interventor a efectos de que tramite lo que considere oportuno. Entendemos que la percepción de una ayuda anual de 300.000 euros sin justificación es cuanto menos arriesgado. Máxime, no quiero apuntar absolutamente a nadie, pero máxime cuando hay unas diligencias de investigación abiertas por unos gastos precisamente de asignaciones de grupos en un ayuntamiento importante de Granada por parte de su alcaldesa. Prefiero no dar nombres porque tengo una relación personal estrecha con ella.
el hecho de que haya 300.000 euros en el Ayuntamiento de Granada, absolutamente a disposición de los grupos, sin ningún tipo de control, resulta difícil de explicar a la ciudadanía de Granada, al vecino de Granada. Y si no hay nada que esconder, ¿por qué el empeño por parte del resto de grupos de votar en contra de nuestra propuesta? ¿Por qué, por ejemplo, el presidente del Partido Popular, alcalde de Alendín, en su pueblo, pide la justificación de los gastos realizados en la ayuda a los grupos políticos para realizar el siguiente ingreso? Porque en Granada no. Son cuestiones que llaman muchísimo la atención. Si se dan golpes en el pecho de que están auditados internamente los grupos políticos, ¿por qué ponen problema en que se intervenga? No quiero recordar los 700 millones de euros fundidos por parte de los gobernantes que durante 40 años nos han llevado a la ruina en Andalucía, el gobierno socialista, que ha sido condenado en una de las causas judiciales, de las 120 causas judiciales, hay solo una sentencia y ha sido condenado por despilfarrar 700 millones de euros, en parte de esas cantidades, en cocaína, prostíbulos y marisco. No estoy en absoluto insinuando que pueda estar pasando eso en el Ayuntamiento de Granada, pero el hecho de que quieran escapar al control de la intervención... Si al final usted lo que pide es mayor transparencia. Que menos, ¿no? Sobre todo de cara a la ciudadanía, ¿no? Es que con la que está cayendo, el vecino que sepa que yo tengo mensualmente una asignación que con mi sola firma dispongo de ella para lo que me dé absolutamente la gana, pues llama la atención. Y yo tengo 3.300 euros al mes como responsable del Grupo Vox, pero es que el señor Cuenca o el señor Calvo tienen 11.000 euros al mes de disposición económica que nadie sabe dónde va. ¿Por qué no podemos conocer dónde va ese dinero que de todos los granadinos? Un dinero, incluso todas estas cuestiones que ustedes hablan de dinero, hablamos de la productividad, hablamos de estos ingresos que se hacen a los grupos municipales, al final ustedes siempre, y lo hemos contado también en nuestro informativo, siempre piden que reviertan en el ciudadano, en la gente de Granada, en las empresas, en las pymes, de alguna forma ayudar a los que lo han pasado muy mal en los últimos 2 años. Es que no es concebible que estemos al servicio del ciudadano generando perjuicio al ciudadano. Es que es una contradicción que para mí es muy difícil de superar. Si estamos haciendo un servicio público no podemos estar generando un perjuicio. En ese momento algo falla. Antes de terminar, y nos quedan 30 segundos, 1 minuto aproximadamente para terminar este programa, señor Miralles, ¿qué pasó en el Pleno? ¿En cuál de ellos? En el último, que hubo lío. Que no pasó en el penúltimo, que insultó el alcalde a mi compañera Mónica Rodríguez Gallego. Es una vergüenza que los representantes de los vecinos estemos en el Pleno en lugar de resolviendo los problemas, generando problemas entre nosotros y, como he dicho antes, generando graves perjuicios a los vecinos de la ciudad. Pues señor Miralles, se nos termina el tiempo. Entiendo que habrá más oportunidades para seguir hablando con ustedes, también con sus compañeras de grupo, con Beatriz Sánchez Agustín, también con Mónica Rodríguez. Muchísimas gracias por estar tan tardísima a esta hora de la noche en la tele pública de Granada. Muchísimas gracias a vosotros siempre.